Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre, te glorificamos y te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos que quites de nosotros toda maldad, que arranques, Señor, todo corazón endurecido y nos des corazones nuevos, sensibles a tu voz y a tu palabra. Corazones humildes, sedientos de ti, contristos y humillados, dispuestos a hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que alinees nuestros pensamientos a tu palabra y que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor, por medio de tu palabra. Danos revelación de las Escrituras, Padre amado, háblanos por medio de ellas. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Enmudece toda voz extraña del enemigo, ayúdanos a escuchar tu voz únicamente, Padre amado. Queremos conocerte en este día, queremos cada día parecernos más a ti, Señor. Purifícanos con tu fuego, Señor. Completa la obra que has comenzado en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, a que tu luz, Señor, brille cada vez más en nosotros. Ayúdanos a ser como antorchas encendidas, Señor, que ardan y alumbren para nuestra generación. Reaviva la llama del amor en nuestros corazones y que cuando tú regreses nos encuentres haciendo tu voluntad, Padre amado. Aumenta nuestra fe y nuestra obediencia, Señor, para ser fieles a ti cada día de nuestra vida. Háblanos en este día, te escuchamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén, gracias Dios. Entonces hoy vamos a leer el capítulo 9 del libro de Hechos. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí nos está hablando de Pablo, ¿verdad? Saulo, que también se llamaba Saulo. Saulo y Pablo es la misma persona. Se ha creído que es que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo, pero no es así. Es que siempre se acostumbraba en ese tiempo a tener dos nombres. Uno, el nombre que le pusieron sus padres de nacimiento, ¿verdad? Que era un nombre hebreo. Y otro eran un nombre que se utilizaba como para hacer relaciones comerciales con los griegos y con, ¿verdad?, gente que hablaban griego y otros idiomas. Así que para tener relaciones comerciales utilizaban otro nombre. Entonces él tenía esos dos nombres. Era llamado Saúl y Pablo, o Paul. Entonces, en el capítulo anterior habíamos visto que habían matado a Esteban, que era uno de los que habían escogido para servir a las mesas, ¿verdad?, y ayudar a los apóstoles, a los discípulos en el servicio de las mesas mientras los apóstoles seguían predicando la palabra. Y es importante, algo que no mencionamos la vez pasada, es que aunque estos hombres fueron seleccionados para servir a las mesas, tenían que estar llenos de la presencia de Dios, llenos de su Espíritu Santo, tenían que ser hombres fieles, porque aunque iban solamente a hacer un servicio de servir a las mesas, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Y fíjate que aún Esteban, que estaba llamado a servir a las mesas, Dios lo utilizó también para predicar y hacer las obras del Señor. Entonces,
a Esteban lo mataron apedreado, ¿verdad? Y entre los que estaban allí en ese momento, uno de ellos era Pablo, que estaba aprobando la muerte de Esteban. O sea que Pablo estaba ahí alegrándose de que lo mataron y diciendo sí, había que matar a este hombre. ¿Ok? Entonces, Saulo, ¿verdad? Pablo, dice aquí, respirando aún amenazas, o sea que él estaba lleno de ira, de coraje hacia todos los seguidores del Mesías, a todos los seguidores de Yeshua, ¿verdad? Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que en su corazón él quería matar a esta gente que estaban predicando la palabra de Dios. Dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, ¿ok?, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando dice si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, la palabra camino a lo que se refiere es a los seguidores de Jesús, de Yeshua. Esa palabra la vemos aquí en la Biblia con la letra C mayúscula. ¿Por qué? Porque no se refiere a un camino de la calle, de caminando por el camino de la calle. No, se refiere al camino del Señor. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que él hizo fue pedirle una carta, un permiso escrito. Es como si uno va al Capitolio o va a una oficina del gobierno y le dice, dame una carta que venga firmada por ustedes, que me autorice a mí a hacer esto, aquello o lo otro, ¿verdad? Pues en este caso él estaba pidiendo ese permiso, esa autorización escrita para él llevarse presos a todos los seguidores del Mesías que se encontrase. Hombre o mujer, no importa, todo el que predicara a Jesús, a Yeshua, él se lo iba a llevar preso. ¿Ok? Con esas cartas que él... Saulo. Sí, Saulo. Con esas cartas que él pidió. ¿Ok? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, o sea que se quedó ciego, ¿verdad? Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Los que andaban con él escucharon lo mismo que escuchó Saulo, pero no vieron nada. Saulo, por el contrario, sí vio el resplandor, la luz que los rodeó, escuchó la voz, pero esa luz lo dejó ciego, ¿ok? Entonces los que andaban con él, que escucharon pero no vieron, le sirvieron como quien dice de lazarillo, lo agarraron para guiarlo por el camino hasta llegar a Damasco, que era la ciudad donde estaban llegando. Donde estuvo 3 días sin ver, o sea, duró 3 días ciego, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías,
Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Okay. Él ora. O sea que Saulo estaba en esa casa orando. ¿Ok? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, que mientras Saulo estaba en esa casa orando, Dios le mostró en una visión que iba a llegar a esa casa un hombre llamado Ananías para orar por él, para que recobrara la vista, pudiera ver otra vez. ¿Okay? Y entonces Dios, mientras le está dando esa visión a Saulo en esa casa, está diciéndole a Ananías, Ananías, ve, porque ya yo le mostré que tú vas a ir a devolverle la vista, para que ores por él y le devuelvas la vista, porque yo lo dejé ciego. ¿Ok? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea que Ananías sabía quién era Saulo, ¿verdad? Ananías sabía y había escuchado de que Saulo pidió esas cartas para meter a la gente presa. Había escuchado que él estaba allí aprobando que mataran a Esteban y que quiere matar a medio mundo de gente, que los quiere meter preso. Todas esas cosas había escuchado él acerca de Saulo. ¿Ok? Así que la petición que Dios le está haciendo a Ananías no es nada fácil. Es como si ahora mismo viniera el Señor a decirnos a nosotros, vete allí a casa de aquel matón, aquel asesino, y predícale la palabra para que se arrepienta. Está difícil, ¿verdad que sí? Ir a casa de un asesino que tú no sabes si te puede matar, ¿verdad? Hay que tener fe, hay que tener obediencia y valentía para hacer lo que Dios nos manda hacer en muchas ocasiones, ¿verdad? Así que eso es lo que le está diciendo Ananías a Dios. Dios, pero tú sabes que este hombre es un asesino, uno que me puede hacer daño y tú quieres que yo vaya a predicarle, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ok? Así que Dios ya había escogido a Saulo, aún siendo él como era, que le quería matar a la gente que seguía a Dios, ¿verdad? Dios lo había escogido para servir, o sea, de un instrumento en las manos de Dios para predicar a gentiles y a reyes, dice aquí, y a los hijos de Israel. Y de la misma forma que él hizo padecer a muchos seguidores del Señor, asimismo el Señor, él iba a, exacto, no solamente por la ceguera, sino dice aquí que porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él estaba haciendo padecer a todos los seguidores del Señor. Y asimismo el mismo Saulo, iba a padecer por causa de la fe en el Señor también. ¿Entiendes? Porque a todos los que somos seguidores de Dios, los que estudiamos su palabra, vamos a ser perseguidos de una manera o de otra. Y en la Biblia se muestra esa persecución. Y él no iba a ser la excepción. Pablo también iba a ser perseguido. Y eso el Señor se lo está diciendo a Ananías ahora. Entonces fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿En la casa cuál? La de donde estaba Saulo. Ajá. Y poniendo sobre él las manos, ¿sobre quién? Sobre Saulo. Poniendo
poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En ese mismo momento, ¿estás viendo? Que no hay que coger una clase de 2 semanas, de un mes, nada de eso para ser bautizado. Aquí dice, en ese momento él creyó, en ese momento fue bautizado, punto. ¿Ok? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo, al Mesías, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora bien, hay algo que a mí me gusta de la historia de Saulo, y es que él creía que él le servía a Dios cuando él estaba atacando a los discípulos, a los seguidores, a los creyentes en el Mesías, en Yeshua, ¿verdad? Él creía que le servía a Dios con eso, sin embargo estaba equivocado y el Señor le mostró su error, ¿verdad? Y aunque le mostró la sanación. Ajá, y le quitó la vista en ese momento porque él estaba, eso es una ilustración, un ejemplo, ¿verdad? Una muestra de que él estaba, no solamente de que Dios es Dios, ¿verdad? Sino también de que Saulo estaba ciego espiritualmente. Al él haberle quitado la vista física, le estaba mostrando a Saulo mismo que Saulo estaba ciego espiritualmente. No entendía nada de las palabras del Señor, ¿ok? Y cuando le devuelve la vista física, entonces pudo ver también espiritualmente. Por eso es que dice aquí que le cayeron de los ojos como escamas, ¿ok? Porque también la ceguera espiritual se fue, ¿ok? Entonces, lo que me gusta de esta historia de Saulo es que una persona como era él, perseguidor de los creyentes, al parecer nosotros la podríamos ver como algo imposible. Una persona imposible para cambiar, para ser cambiado. Sin embargo, aquí vemos de que no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar a cualquier persona. Y por eso nosotros tenemos que tener fe y creer de que todos los que en nuestra familia todavía no conocen al Señor, todos los que en nuestra familia están, ¿verdad?, ciegos espiritualmente, alejados del Señor y todo eso, nosotros tenemos que tener fe y creer que Dios va a hacer la obra en ellos. Porque si lo hizo con Saulo, lo puede hacer con cualquier persona. ¿Entiendes? Así que no hay nada imposible para el Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que tan pronto él creyó, le fue devuelta la vista, también la vista espiritual. Y además de eso, tan pronto creyó, fue bautizado y rápido empezó a predicar. O sea, él no esperó nada para empezar a predicar, porque tan pronto nosotros creemos en el Señor, eso mismo que Dios nos ha dado en nuestra fe, tenemos que compartirlo con los demás, ¿ok? Y eso dice en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo, al Mesías, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, sorprendidos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, todo el mundo conocía que él era perseguidor de los que predicaban acerca de Yeshua.
de Jesús. Y ahora él era el que estaba predicando de Yeshua, de Jesús. Entonces estaban todo el mundo como que, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, Yeshua, era el Cristo, el Mesías. ¿Ok? O sea que la gente no creía, o sea, estaban sorprendidos. No es que el que perseguía a los cristianos ahora está predicando acerca de Yeshua. Y él, ¿qué hacía? Con más esfuerzo, predicaba, ¿verdad? Y estaban todos confundidos. No porque su mensaje fuera equivocado, ahora estaba en lo correcto, pero la gente estaba confundida porque no podían entender cómo una persona que perseguía a los que predicaban en este nombre, ahora él mismo estaba predicando en ese nombre. ¿Ok? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. No, espérate. Ahora me confundí yo. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Sí, al mismo Saulo. Al mismo Saulo lo querían matar, pero Saulo escuchó que lo querían matar. ¿Entienden? Y entonces ellos, dice aquí que guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea que estaban todos los días ahí parados en la puerta, esperando que Saulo pasara para ver si lo podían atrapar para matarlo. ¿Ok? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea que los discípulos que antes huían de él, ¿verdad? Ahora lo estaban ayudando para que no lo mataran, porque ahora, como él predicaba también en el mismo nombre de Yeshua, ahora lo querían matar a él también, tal como querían matar a los otros, ¿verdad? A los discípulos. Y lo estaban protegiendo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. O sea que todavía, por la fama que él tenía, mucha gente le tenía miedo. No creyendo que fuese discípulo. O sea, todavía los mismos creyentes no creían que él era discípulo de verdad. Pensaban, se está haciendo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los... Llegó a ser discípulo. Sí, Saulo llegó a ser discípulo porque en el momento que Dios se le reveló, de ahí en adelante él cambió, él se arrepintió, él se dio cuenta que estaba equivocado, se bautizó y empezó a predicar inmediatamente acerca del Señor Jesús, de Yeshua. Y de ahí en adelante se convirtió en discípulo del Señor. ¿Ok? Entonces... ¿Cuántos discípulos tenía? Muchos seguidores. Porque discípulo lo que significa es seguidor, aprendiz. Es una persona que... ¿Y los que andaban con él qué eran? Bueno, lo que pasa es que el Señor escogió a 12 apóstoles, a 12 discípulos que fueron los más cercanos, pero... que él no fue apóstol, Saulo. No estoy segura como tal si recibió el nombre de apóstol, el título de apóstol. Esa pregunta está buena, déjame ver, te digo ahora. Sí, Pablo fue apóstol, eso lo dice en 2 de Timoteo 1:1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces ese fue Yeshua el Mesías. apóstol después de la muerte del ladrón. Del ladrón, de Judas. Sí, él fue apóstol también. Fue apóstol después que el Señor lo llamó, ¿verdad? Después que él tuvo esta conversión que estamos viendo en este capítulo que estamos leyendo, fue apóstol. En vez de ser
en vez de 7, eran 8. No, no eran 7, eran 12, acuérdate. Digo, después de 12, ya había uno más. Uno más, exacto. Bueno, entonces, seguimos. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, de Yeshua, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y entonces aquí en este versículo dice que hablaba denodadamente, significa que hablaba con denuedo. Esa es la palabra que aprendimos el otro día, ¿verdad? Que significa valentía, determinación y esfuerzo. ¿Ok? Así que aquí lo que significa esto dice, y hablaba con valentía, determinación y esfuerzo en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Ok? Así que, aunque ellos lo querían matar, él seguía predicando sin miedo alguno, con valentía, determinación y esfuerzo. ¿Ok? Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. A mí me encanta ver, ¿verdad? Todo esto de cuando vemos esa valentía y esa que vemos en ellos, de que predicaban a pesar de que estaban siendo perseguidos, a pesar de que los querían matar. ¿Y por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Por medio de la fe, la obediencia y la oración. Cuando perseveramos en la palabra de Dios, haciendo esas cosas, fe, obediencia, oración, ¿verdad? En la palabra del Señor. ¿Okay? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Okay? Aquí estamos hablando ahora de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Ok? Así que estaba encamado y era paralítico. Hace 8 años. ¿Ok? Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo, Yeshua el Mesías, te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que el Señor utilizó ese milagro, ¿verdad? Para que todas esas personas que estaban allí, en esa ciudad, pudieran creer en Él, en el Señor, y se convirtieron a Él, ¿verdad? Al Señor. Había entonces en Jope, ahora estamos en otra ciudad, estaba primero en Lida y en Sarón, ahora estamos en Jope. Había entonces en Jope una discípula, esta era mujer, ¿ok? Discípula, llamada Tabita. Tabita. Ajá. Que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió.
Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea que Dorcas, la que se murió, ella cosía, ¿verdad? Ella era costurera, cosía. Porque dice que ella cosió túnicas y vestidos, y esas mujeres viudas que estaban ahí en presencia del cadáver de Dorcas, ¿verdad? El cuerpo muerto de ella, tenían sus trajes y las túnicas que Dorcas había hecho, y llega Pedro, ¿verdad? Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Así que esa mujer que había muerto, Pedro oró por ella y revivió. Él la revivió. ¿Ok? Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Okay? Así que se quedó en esa misma ciudad donde hizo el milagro de revivir a esa mujer, en esa ciudad que se llamaba Jope, en casa de un hombre que se llamaba Simón, y de oficio, ¿verdad? Él trabajaba como curtidor. ¿Cómo qué? Curtidor. Ah, curtidor de pieles. Entiendo que sí, que eran de pieles. No estoy segura si eran pieles o telas. Yo creo que pieles. Es piel, Sí, pieles. curtidor y es de vaca. Ajá, exacto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. La italiana. Ajá. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido al ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Este Cornelio, él no era judío, ok, él era gentil. Y Dios se le aparece un ángel se le aparece y le habla y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ok? Y entonces luego lo envía a donde Pedro.
¿ok? Que vaya donde Pedro, donde él está quedándose en casa de Simón, y le dice que Pedro luego le va a mostrar lo que debe de hacer. ¿Está bien? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ninguna. Cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Y qué era lo que le estaban dando de comida? No, él vio una visión, ¿ok? En esa visión se le apareció en el cielo como una tela, ¿ok? Como si fuera una especie de hamaca, ¿ok? En donde está esa hamaca, y encima de la hamaca o de la tela hay un montón de animales, de todas clases de animales, reptiles, aves y animales de la tierra, ¿ok? Y entonces el Señor desde el cielo, Pedro escucha la voz de Dios que le dice: mata y come, refiriéndose a esos animales que está viendo. Pero Pedro le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué le responde esto? Le responde esto porque la palabra nos dice en Levítico 11 que hay ciertos animales de los cuales no podemos comer y ciertos animales de los que sí nos está permitido comer. Animales, por ejemplo, como la vaca, eso podemos comerlo. El cordero lo podemos comer, pero el cerdo, el camello, el conejo, los ratones, ese tipo de animales así, no los podemos, culebras, reptiles, no los podemos comer, ¿ok? Entonces, para saber qué animales nos está permitido comer y cuáles no, tenemos que ir a leer Levítico 11, que es donde están las instrucciones que Dios nos da de qué animales sí y qué animales no, ¿ok? Entonces, bien, ¿por qué aquí le está diciendo Dios a Pedro que coma de esos animales que están en esa visión y que son animales que de acuerdo a la Biblia no está permitido comerla? Este texto, muchas personas lo usan para decir que Dios cambió la alimentación y que ahora sí podemos comer cerdo, que ahora sí podemos comer reptiles, que ahora sí podemos comer ratones. Todas esas cosas que no están permitidas en la Biblia, de acuerdo a esta visión que Pedro tiene, muchas personas entienden que sí podemos comerla. Porque ahí Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado, ¿verdad? Refiriéndose a esos animales, si leemos hasta aquí. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que eso no es lo que significa lo que Dios le acaba de decir, de no llames inmundo lo que yo he limpiado. Vamos a seguir leyendo para ver entonces qué es lo que eso significa, porque en este mismo capítulo nos dice qué significa eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, ok, seguimos leyendo. Voy a leer desde el 14. Dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea que el manto o la hamaca, ¿verdad?, que vio con los animales, después de escuchar que Dios le dijo eso, se desapareció y se fue como hacia el cielo, ¿verdad? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, él estaba sorprendido de lo que había visto, ¿verdad? Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuando dice extranjero se refiere a gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Dios, que no eran israelitas, ¿ok? Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Aquí está en el versículo 28 está la interpretación de la visión. Fíjate que cuando Dios le habla de los animales, le dice que no llames común o inmundo lo que yo he limpiado, refiriéndose a los animales que estaba viendo en la visión. Y aquí Pedro utiliza las mismas palabras que Dios le dijo, común o inmundo, para referirse a los gentiles. Lo voy a volver a leer. Dice, y les dijo, se los dijo a los gentiles que estaban ahí presentes, a Cornelio, su familia, a todos los servidores de él, ¿verdad? Le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado, fíjate la palabra que utiliza, mostrado. Mostrado es algo que está viendo, como la visión que vio de los animales. Me ha mostrado, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Las mismas palabras que Dios le dijo de los animales. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Ok? Así que cuando Dios le está mostrando esos animales, no le está diciendo que ahora es permitido comer
animales inmundos. Cuando Dios le muestra esos animales representan a los gentiles, queriéndole decir que Jesús, Yeshua, vino a esta tierra a morir para salvar no solamente a los judíos o al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, que son aquellas personas que no le servían a Dios, aquellas personas que eran de otras naciones paganas, que tenían dioses paganos y que estaban alejados completamente del Señor. Para Jesús, Yeshua, vino a salvar a todos por igual, aquel que es judío como aquel que no lo es. ¿Ok? Así que este capítulo que muchas personas utilizan para decir que ahora podemos comer cerdo, que ahora podemos comer ratones y todos esos animales que no, la Biblia nos prohíbe comer y no está permitido comerla, la Biblia no cambia. La palabra de Dios dice, Jesús, Yeshua mismo nos dijo, no he venido a abolir, a invalidar la ley, o sea, los mandamientos, ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Y dice la palabra también, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Dios dice que Él no cambia, Dios no cambia. Su palabra es perpetua, es para siempre. Quiere decir que un mandamiento que era antes sigue siendo un mandamiento hoy. Si Dios nos dice que no comamos esos animales, hoy también nos dice que no lo comamos. Y aquí Pedro nos dice que esos animales que él vio en la visión se refieren a los gentiles, que vino Jesús a morir por ellos, por nosotros. Sigo leyendo, dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Cuando dice un varón con vestido resplandeciente era un ángel, ¿verdad? Una niña. Un ángel que se le apareció a Cornelio, sí. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros que estamos aquí en la presencia de Dios, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjate, o sea, porque este hombre, a pesar de que era de una nación pagana, dice que él era un hombre temeroso de Dios y oraba y daba limosna. Y Dios estaba viendo eso. Dios estaba viendo su corazón y por eso fue que mandó a Pedro a que viniera a predicarle a él y a toda su familia. Entonces Pedro, luego de tener esa visión y escuchar lo que Cornelio le está diciendo, que Dios envió un ángel a decirle que lo viniera a buscar, ¿verdad? Pues esa visión o ese mensaje del ángel está ministrando a Pedro también. Pedro se está dando cuenta, wow, de verdad que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia entre una persona y otra. Para Él, para Dios, nosotros todos somos iguales y Dios quiere que todos seamos salvos. Pero ¿quiénes decidimos? Nosotros. Cuando nosotros decidimos amarlo, buscarlo, y entregarnos a Él, ¿verdad? Como este hombre que a pesar de que era de una nación pagana, estaba entregado al Señor. Ok, entonces,
Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, Yeshua, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Cuando dice ahí que de este dan testimonio todos los profetas, se refiere a que los profetas que escribieron la Biblia, para ellos estaba todos los libros del Antiguo Testamento para nosotros, pero esa era la Biblia que ellos utilizaban, esos eran los libros escritos que ellos tenían. Todos esos libros que eran profecías, ¿verdad? Que se habían cumplido algunas y otras se iban a cumplir, ¿verdad? Todos esos profetas escribieron acerca de Jesús, acerca de Yeshua, todo lo que Jesús, Yeshua, hizo en la tierra. O sea, que todas esas profecías acerca de él se cumplieron. Y todavía hay otras que falta por cumplirse, que se cumplirán cuando él regrese en su segunda venida. ¿Ok? Vuelvo a leer, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea que en ese momento el Espíritu Santo llenó el corazón de todos esos gentiles, de todos los gentiles que estaban ahí presentes, que escucharon el mensaje de la misma manera que ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? Que todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, pues ahora les tocó a los gentiles, ¿ok? Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando aquí dice los de la circuncisión, los fieles de la circuncisión, está hablando de judíos. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios hizo un pacto con Abraham en donde le dijo que la señal del pacto iba a ser la circuncisión y que cada niño que naciera al 8º día de nacido lo iban a circuncidar como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham de que de la descendencia de Abraham iba a salir una descendencia numerosa que iban a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, refiriéndose, ¿verdad?, a esa unión o esa descendencia por sanguineidad, ¿verdad?, que esos eran los que eran por familia como tal de aquí la tierra, y las estrellas del cielo que representaban la unión o la descendencia espiritual, que esos eran los que iban a ser los gentiles que iban a ser injertados en el buen olivo que es Israel por medio de la fe en Jesús, en Yeshua, ¿verdad? Esa es
la promesa, ¿verdad?, que Dios le hizo a Abraham, y entonces ese pacto el Señor lo selló con esa señal de la circuncisión, ¿ok? Entonces, cuando habla aquí los fieles de la circuncisión, se refiere a los descendientes de Abraham por sanguineidad, ¿ok? Que vienen siendo los judíos o los israelitas de nacimiento, ¿ok? Y entonces dice, y los fieles a la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea que de la misma manera que cuando en Pentecostés descendió el Espíritu Santo y todos los que estaban allí hablaban en lenguas y todos los que estaban presentes los escuchaban hablar en su propio idioma, asimismo cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles, también hablaron lenguas, ¿ok? Y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que ahí inmediatamente que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos creyeron. Fueron llenos del Espíritu Santo y ahí mismo fueron bautizados en agua. ¿Okay? ¿En el río Jordán? No especifica en qué río ni en qué cuerpo de agua, pero Que le echaron agua. no le echaron agua. Tiene que ser, cuando habla de bautismo en agua, tiene que ser sumergido completamente en agua. Por tanto, tendría que ser algún río, algún lago o el mar, puede ser. ¿Ok? Bueno, y hasta ahí termina el capítulo 10 de Hechos. ¿Está bien? Okay. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Padre, por esta palabra que acabamos de leer. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque cuando creemos en ti, Padre amado, tú nos llenas de tu presencia, nos llenas de tu Espíritu Santo, nos das, Señor, don de lengua, Señor, que no es hablar disparates como nos han hecho creer, sino es hablar idiomas de forma sobrenatural cuando a ti te place, para poder alcanzar a personas que están a nuestro alrededor, que tal vez hablan otro idioma y no podemos comunicarle el mensaje de tu palabra. En ese momento, Señor, si es tu placer, tú pones, Señor, en nosotros el don de lenguas para hablarle a esa persona, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nos llenes de valentía, determinación y esfuerzo, como hemos visto que estos hombres estaban llenos, Señor, para poder continuar predicando tu palabra con valentía, determinación y esfuerzo, Señor, y no negar tu nombre a pesar de que estaban siendo perseguidos, a pesar de que estaban siendo amenazados de ir a la cárcel, que estaban siendo amenazados de ir a la muerte, Señor, y ellos seguían predicando con toda valentía, Padre. Así nosotros queremos ser llenos de ti, llenos de valentía, determinación y esfuerzo para ser fieles, Señor, y no negar tu nombre, aún si nos tocara vivir persecución como ellos la vivieron, Padre. También queremos, Señor, que nos uses con poder para llegar a otras personas, que nos uses con poder para alumbrar, Señor, a esta generación que está perdida, Padre. Llénanos de sabiduría, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu amor, llénanos, Padre, de todos los frutos de tu Espíritu. Danos dones, danos talentos, que podamos alcanzar las vidas, que tu luz brille en nosotros y tu fuego arda en nosotros, Padre, para alcanzar a todo aquel que tú pongas en nuestro camino, Padre. Alcanza también a nuestra familia, a toda persona que nos está escuchando a través del internet. Padre Celestial, completa tu obra en nosotros, en nuestra familia, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos te conozcan. Abre sus ojos, Padre amado, que caigan las escamas de sus ojos, así como cayeron las escamas de los ojos de Saulo, Padre.
Saulo pensaba que te servía, pero era un perseguidor de tus seguidores, Padre. Y tú, Señor, te revelaste a él, tú le diste vista cuando él estaba ciego espiritualmente y lo pusiste ciego físicamente para que se diera cuenta que no veía. Padre, y tú le devolviste la vista, tanto la física como la espiritual. Si Saulo no fue imposible para ti, así tampoco ninguno de nuestra familia es imposible para ti. Ninguno de los que nos están escuchando o sus familiares, ninguno, Señor, son imposibles para ti. Por difícil que a nosotros los humanos nos parezca de que alguien te conozca, para ti no hay nada difícil, ni tampoco hay nada imposible, Padre. Te presentamos a todas esas personas, Señor, que todavía viven en oscuridad, Padre, viven en ceguera espiritual, para que seas tú revelándote a ellos, para que seas tú abriendo sus ojos espirituales, para que seas tú abriendo sus oídos espirituales, para que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero. Quebranta corazones endurecidos, Padre, que todos, Señor, reciban un corazón nuevo, corazones sensibles a tu voz, a tu palabra, que te conozcan, Señor, corazones contritos y humillados, ansiosos, deseosos de hacer tu voluntad, Padre, hambrientos de tu palabra, Padre amado. Padre, Señor, que el fuego de tu presencia queme todo lo que hay en nosotros o en nuestra familia o en tu pueblo que no te agrada, que no te pertenece, Señor. Purifícanos cada día más y más y cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en la vida de todas aquellas personas que nos escuchan, en la vida de toda nuestra familia, de todo tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por este Shabbat, por este tiempo de enseñanza y de estudio de la palabra. Gracias porque podemos escuchar tu voz y conocerte a través de tu palabra, Señor. Y gracias por esta semana que va a comenzar. Cumple tu propósito, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Dios.